arrepentimiento. Era lo que aquí leíamos, ¿verdad? Era la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista, ahí vemos en el capítulo 3, versículo 1, dice que en el año 15 del imperio del Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y sus hermanos Felipe el tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lsanías tetrarca de Albania, dice que, y siendo sumos sacerdotes, era en ese tiempo cuando realmente Juan el Bautista estaba empezando a predicar. Y predicaba ahí en el 3 y fue por toda la región, dice que por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. El arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, la palabra que en las lenguas modernas expresan esta palabra, en verdad, en la historia es una revelación de Dios a los hombres. Tanto en el hebreo como en el griego, bíblicamente, hay varias palabras para expresar la conversión del pecador a Dios. Yo creo que todos somos pecadores. ¿Amén o no amén? Yo creo que todos somos pecadores, hermanos. Y si alguien no es pecador, dígame, ¿verdad? Porque para preguntarle cómo le hace. En un momento todos fallamos. Dice la palabra de Dios que no hay justo ni aún uno. Pero muchas de las veces, ¿verdad? A veces creemos cuando se les invita y que Juan invita, ¿verdad? Y predica el evangelio del arrepentimiento, era porque Jesús venía atrás de él. La necesidad del arrepentimiento para entrar al reino de Dios es algo que el Nuevo Testamento afirma atajantemente. Lo vemos en Mateo 3:8. Dice que haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Yo decía, haced frutos dignos de arrepentimiento. Cuando tú estudias una carrera, estudias el doctorado, ¿qué frutos das? Sí. Cuando tú estudias una carrera de doctor, tus frutos siempre van a estar recetando, diciéndole a la gente, tú estás enferma de esto, tú de esto, y está dando un fruto de lo que él hizo. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Cuando hay una discusión entre dos personas, realmente, si en verdad estamos arrepentidos, tiene que haber frutos de arrepentimiento. Y ese fruto es dar un paso y pedir perdón a la persona que ofendimos o que estuvimos discutiendo. Ese es un fruto de arrepentimiento, cuando vas con un corazón sincero y humilde y dices, perdóneme, me dejé llevar por mi carácter. Ese es un fruto digno de arrepentimiento. Hay diferentes tipos de arrepentimiento, hermanos. Vemos en Lucas 5:32, dice que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué, hermanos? Al arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, ha sido definido como un cambio de mente hacia Dios que conduce al juicio de uno mismo y de sus propios actos. Yo te quiero decir una cosa. Yo no sé cuántos de ustedes
se han arrepentido del pecado. ¿Cuántos de ustedes conocen, han aceptado a Jesús? Alce su mano. ¿Cuántos de ustedes han aceptado a Jesús? A ver, el que no lo ha aceptado, alce su mano. No lo quiero avergonzar, hermano. Solamente alce su mano. Los que no han aceptado a Jesús en su corazón. Está bien, si no la quiere levantar como quiera. Dios conoce su corazón y no quiero avergonzar a nadie, hermanos. Pero ¿sabes? Jesús está interesado en tu vida. Jesús quiere que hagamos un cambio en nuestra vida. Quiere que nos arrepintamos del pecado. A lo mejor usted está diciendo, si usted es nuevo y no conoce del evangelio, va a decir, pues ¿qué es pecado? El pecado son las cosas que lo apartan de Dios. Si usted cree que su trabajo, bueno, tampoco me quiero ir al extremo, ¿verdad? Por ejemplo, el alcoholismo. El alcoholismo a veces te aparta de Dios. Las drogas te apartan de Dios. Y hay muchas cosas más que te apartan de Dios. Yo quiero decirte, y vamos a ir a la palabra, a Lucas 3:10. Dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Ellos decían, si vemos ahí unos versículos atrás, ¿verdad? En el 8 dice, haced frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún estas piedras. El 9, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Hermanos, amigos, Juan el Bautista advirtió que los frutos del arrepentimiento son necesarios. Aquí él estaba hablando de que la gente llegaba y le preguntaba, porque él decía que se arrepintieran, porque del reino, porque de tal es el reino de los cielos. Ahora, vemos aquí que esta gente, había tres tipos de gente aquí, hermanos, que le preguntaron a Juan, ok, a lo mejor nosotros estamos haciendo las cosas mal, pero ¿qué pues debemos de hacer? ¿Qué frutos debemos de tener? Había gente interesada en hacer el cambio. Estos tres tipos de gente preguntaron a Juan, y lo vemos, ¿verdad? Que esta gente era una gente normal que estaba escuchando a Juan el Bautista. Y entre esa gente había publicanos, había soldados. Los publicanos era gente judía empleada por quienes habían comprado el derecho de recaudar impuestos para el imperio romano. Esos eran los publicanos que estaban ahí. Los soldados eran soldados romanos. Ahora, Lucas 3:10 dice, y la gente preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Ellos querían ver qué era lo que tenían que hacer para demostrar esos frutos de arrepentimiento. Muchas de las veces cuando nosotros nos llegamos al conocimiento de Dios, tiene que haber un cambio en nuestras vidas. No solamente por dentro, sino hasta por lo exterior. Porque yo no puedo decir, oh Jesús, ya te acepté, te conozco, ahora me voy a darle vuelo al hacha allá afuera. ¿Ustedes creen que ese es un fruto de arrepentimiento? No. Es que Juan el Bautista estaba preparando el camino porque Jesús venía. Él solamente estaba predicando el arrepentimiento. Nosotros, como gente en la actualidad,
tenemos que arrepentirnos del pecado, porque el pecado te aparta de Dios. El pecado te martiriza, el pecado te mata. Pero aquí estas gentes, ellos querían y le preguntaban diciendo, ¿qué haremos? Y vamos a continuar leyendo en la palabra de Dios que dice ahí en el 3:10, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y fíjense lo que él les respondió. Él les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene de comer, el que tiene que comer, haga lo mismo. Hermanos, en la actualidad, a veces miramos la necesidad allá afuera y decimos ser cristianos. ¿No le ha pasado ahí en las esquinas, hermanos? La gente te tiende la mano. Hay gente que no te tiende la mano, pero te tiene un cartelón. Y sabes, lo más triste es de que nuestra mente empieza a trabajar a 1000 por hora. ¿Qué es lo que vemos en el exterior de la persona? Está sucio y se mira muy joven para que esté pidiendo dinero. Es de aquí. Lo primero viene a nuestro pensamiento, empezamos a juzgar lo exterior, cuando debiera ser lo contrario. Apartar ese tiempo y decirle, ¿tiene hambre? Porque muchas de las veces empezamos a decir, y yo lo he dicho, hermanos, yo prefiero darle algo de comer a darle algo de dinero a que se vaya a comprar más alcohol. Nuestra actitud como cristianos debe ser diferente. El hecho de que esas personas estén afuera, nosotros no tenemos el derecho de estarlos juzgando. Nosotros no los debemos de juzgar. ¿Qué es lo que debemos hacer? Mostrar frutos de un arrepentimiento, porque hemos venido al conocimiento de Dios. Eso es lo que debemos demostrar, frutos de arrepentimiento. Yo en una ocasión tuve que ponerlas de emergencia ahí en la Ben White y estaba una persona pidiendo dinero y se miraba muy joven, pero sabes, algo que me llamó la atención era de que era un soldado marine. Eso me removió más mi corazón. ¿Y sabes por qué? Porque yo fui un padre y soy un padre de una persona que estuvo en la militar. Y a veces decimos que el gobierno lo ayude. Pero sabes, tú no sabes lo que hay dentro de ahí. Nosotros como cristianos debemos demostrar un fruto de arrepentimiento hacia las demás personas. Y esta gente estaba interesada en saber qué era lo que se tenía que hacer. Y Juan le respondió bien sencillo: si tú tienes un par de camisas y miras a una persona que acaba de llegar de Guatemala, de México, de El Salvador, de donde sea, pero que viene de otro país, te está diciendo que le lleves un saco, una camisa, un pantalón, algo que vestir. Y no nomás eso. Si tienes 1 kilo de tortillas, saca la mitad y llévale. Tienes una docena de huevos, saca la mitad y dale la mitad. Eso es lo que tenemos que hacer y mostrar los frutos de arrepentimiento, porque conocemos a un Dios que tuvo misericordia de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, fíjense bien, más adelante dice, el 3:12, dice que vinieron unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. Estas personas eran cobradores de impuestos,
eran odiados por el pueblo judío, y aunque eran mismos judíos, no los querían. ¿Por qué? Porque ellos mismos tomaban ventaja del mismo pueblo. Cobraban de más. Había estafa, corrupción. Estos hombres vinieron también y su respuesta les dijo: no exijan más. Los publicanos eran agentes judíos y eran los que recaudaban los impuestos para el imperio romano, pero solían añadir intereses para cubrir sus gastos y obtener ingresos. ¿Y sabes? Que eran odiados por ellos por apoyar a este grado, ¿verdad? Oprimían al pueblo. Estos publicanos querían saber cómo hacerle. Hay muchas las veces, ¿verdad? Desgraciadamente en nuestro pueblo, y a lo mejor hasta aquí, ¿verdad? Hay mucha corrupción. Estamos peleando por un puesto, pero no para bien. Y nosotros como cristianos, cuando se nos ha dado un puesto, nosotros tenemos que mostrar esos frutos de arrepentimiento, porque ya conocemos de Jesús. Tenemos que ser diferentes, tenemos que hacer un cambio. ¿Cuántos son patrones aquí? Alce la mano. Sí, ¿verdad? Aunque no manden. ¿Sabes que nosotros tenemos una gran responsabilidad en nuestro trabajo también? Que no por el hecho de que se nos ha dado un cargo o una posición, nosotros vamos a abusar de ellos, sino al contrario. Nosotros como líderes, como cristianos, y como hemos venido a un arrepentimiento, tenemos que ser diferentes. Muchas de las veces, porque se nos ha dado un puesto, tomamos ventaja de esa autoridad, cuando no debiera ser así. Recuérdense que dice Pablo que somos como libros abiertos, los que ya somos cristianos. Yo te lo digo por experiencia. A lo mejor yo era cristiano, pero mis frutos no eran buenos, hermanos. Yo cuando me casé con mi esposa, voy a hacer un paréntesis aquí, ¿verdad? Cuando me casé con mi esposa, ella no era cristiana. Mi esposa servía en la iglesia porque yo servía, pero mis frutos en mi hogar no eran correctos. Ojo, mis frutos en mi hogar no eran correctos. No era lo que Dios quería. Y toda la iglesia creía que mi esposa ya era cristiana. ¿Cuál fue la sorpresa? Mis hijos ya tenían como unos 12 años cuando ella vino a bautizarse, vino al bautismo, vino a los pies de Jesús. Pero yo, como un servidor que ya empezaba a administrar en la iglesia, pero mis frutos no eran buenos, duró más de 12 años para poder entregarse a Jesús. ¿Cuáles son tus frutos de arrepentimiento? Ahora, si no te has arrepentido, Jesús está con los brazos abiertos. Jesús te está esperando para hacer un cambio en nuestras vidas. No es fácil hacer el cambio, mucho menos demostrar una multitud de frutos de arrepentimiento. Pero yo sí te digo una cosa: cuando vienes a los pies de Jesús, tiene que haber un cambio exterior y interior. Y es una lucha seguir continuando, seguir demostrando, seguir obedeciendo la palabra de Dios.
estos publicanos, hermanos, a pesar de que estaban allí acumulando más dinero, acumulando riqueza, ellos le preguntaron a Juan, les dijo: no exijas más de lo que está ordenado. Si los impuestos que pagamos hoy, a veces hasta a los que nos llegan los impuestos de nuestras casas, hermanos, todavía protestamos a veces, tenemos el derecho de protestar. Imagínense esta gente, los impuestos que estos publicanos les ponían, que era su misma gente. Pero ¿sabe? Ellos querían mostrar un arrepentimiento. Y más adelante, no nomás eran estas personas, hermano, pero ¿sabe? Dice que en el 14 había soldados también. Dice que les preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Quiere decir, hermanos, que también estas personas estaban haciendo algo indebido. Estaban, como tenían autoridad, ellos estaban haciendo más, estaban oprimiendo al pueblo. Estas personas, hermanos, querían cambiar su corazón. Estas personas estaban arrepentidos de lo que estaban haciendo. Yo no sé cuáles sean tus frutos de tu arrepentimiento, pero yo te voy a decir una cosa, que nunca es tarde para poder arrepentirte de las cosas incorrectas, de las cosas que no le agradan a Dios. Estas personas estaban haciendo lo incorrecto. Pero ¿sabes? Jesús está interesado en ti, en hacer el cambio y de poder hacer un cambio exterior y interior en tu vida. ¿Por qué no te pones de pie? Hoy declaramos cielos abiertos aquí, demuestra tu gloria. Queremos verte